Muy buenas tardes a todos, estimados participantes. Sean todos muy bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Camila Moromisato. Esta noche tendré el gran honor de dirigir la presentación de esta sesión del curso laboral público. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor Elías Munaico, abogado y docente con amplia experiencia en el sector público y privado, especializado en litigios laborales, constitucionales y civiles. Es egresado de la Universidad de San Martín de Porres y ha realizado cursos de especialización en litigación oral en la California Western School of Law. Actualmente se desempeña como asociado senior en el área laboral de Payet, Rey y Coavi, Pérez Abogados, donde ha acumulado más de 10 años de experiencia en la resolución de conflictos y análisis jurídico. Además, ha sido secretario de confianza en la Sala de Derecho Constitucional Social Permanente de la Corte Suprema del Perú. Ha trabajado como asesor laboral en la Gaceta Jurídica y bueno, para quienes nos acompañan hoy día a través de la plataforma Zoom y en la transmisión por nuestras redes sociales, les recordamos que pueden formular las preguntas durante toda la sesión. El doctor se encargará de responderlas al final de su presentación. Y asimismo, una vez más, doctor, agradecerle por su presentación, por acompañarnos en esta sesión en Biloyer. Mencionarles a los participantes también que pueden adquirir el certificado comunicándose con nosotros al interno. Finalmente, estimado doctor Munaico, le extendemos nuestra más sincera gratitud por su participación. Nos sentimos honrados por su presencia y sin más preámbulos le damos inicio a su sesión, por favor. Listo, Camila, gracias. Perdona, no podía accionar la cámara todavía. Gracias por los permisos. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta sesión. Espero no tan aburrida. Para la hora 6 de la tarde siempre es un poco complicado por temas de trabajo. Estamos movilizando de un lado a otro quizá, o quizá estamos en casa. Muchas gracias a la organización, a Bill Lawyer, por confiar en mí para poder conversar el día de hoy acerca del procedimiento administrativo disciplinario y gracias a ustedes también por conectarse y estar atentos a lo que se va a discutir, o se va a conversar y quizá vamos a tocar algunos temas un poco sensibles. Hay algunos casos que he podido ubicar que son lamentables, que se pueden verificar en las entidades públicas, pero que de alguna forma refuerzan esta necesidad de conocer ese tipo de procedimientos, de conocer los pasos que tengo que llevar, los principios que tengo que cumplir para evitar que se genere una suerte de impunidad en el interior de una administración pública que tiene que guiarse siempre con el ánimo o con la finalidad de servir justamente al público en general. El día de hoy vamos a conversar del procedimiento administrativo disciplinario. He traído unas pequeñas diapositivas. Les prometo que voy a tratar de ser lo más práctico posible. Voy a tratar de no caer mucho en la teoría, traerles un poco más de mejor cómo se aplica esto en la práctica, cuáles son las consecuencias de que no se lleve a cabo un procedimiento de forma adecuada. eh, y sobre todo traerles también casos que a ustedes les puedan servir de cara a poder sustentar una necesidad de un procedimiento administrativo disciplinario claro y seguro. En principio, vamos a tocar cuatro temas generales. Parecen pocos, pero vamos a darnos cuenta que todo este tema, esa temática se puede dictar válidamente en un diplomado exclusivamente de procedimiento administrativo disciplinario. Vamos a tratar de no dejar algunas ideas en el aire, tratar de profundizar, como les dije, en los casos concretos. Vamos a hablar de principios, no todos, son más de 10 principios los que existen en torno al procedimiento administrativo disciplinario. Vamos a tocar los más resaltantes para que ustedes puedan ver esta magnitud de cómo los principios, a pesar de tener tal calidad, tienen una virtualidad en la clave del debido proceso que determinaría si un procedimiento es correcto o no, si una sanción a un servidor
que quizá hizo un acto de soborno, que quizá cometió un acto de acoso sexual, que quizá transgredió esas normas éticas o esas normas legales a las cuales está sujeto, podría quedar impune, ¿no? La idea es que esto sea sancionado cuando ocurra, porque justamente el procedimiento administrativo disciplinario ha sido creado para que el Estado pueda canalizar su potestad de empleador al sancionar, investigar y sancionar aquellas infracciones que advierte respecto de los trabajadores que brindan servicio al Estado. ¿Ok? En línea de principio vamos a tocar tres, que me parece que son los más neutrales, los más neurálgicos, perdonen, de cara a un procedimiento administrativo disciplinario. El primero de ellos es el de legalidad, el segundo tipicidad y el tercero presunción de licitud. Tres principios que nos van a dar mucha información de cara a cómo tiene que actuar la autoridad pública al momento de sancionar a los trabajadores. Y el de legalidad quizá ya lo hemos analizado, lo conocemos de nuestros estudios en derecho penal. Y en principio es que aquella infracción que yo voy a sancionar se encuentre debidamente recogida en un dispositivo de rango legal. Esa es la primera visión que tenemos nosotros respecto de la legalidad, pero también la legalidad supone que todo el procedimiento que se ha establecido para llegar a determinar si un trabajador debe ser sancionado o no, se cumpla. Y todas aquellas directrices que se implementan hacia las autoridades que regulan este procedimiento, que participan en este procedimiento, sean cumplidas con la finalidad de evitar una transgresión a derechos de parte de los servidores públicos. En ese sentido, un caso, ¿no? Esa es una resolución de servir del año 2018, un caso muy interesante porque lo que tenemos aquí es una junta directiva de una organización sindical, de un hospital público, que como parte de las relaciones sindicales entre entidad y sindicato, siempre se negocia o se entrega un local sindical, un local en donde las personas integrantes del sindicato, sea junta directiva, sean los mismos afiliados, se junten para que puedan debatir, puedan conversar, puedan departir sobre sus asuntos enteramente sindicales, ¿no? Y eso se cede por lo general a través de entidades públicas, se cede a través de convenios colectivos, ¿no? Se establece que tal lugar del hospital va a ser un lugar sindical. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La junta directiva del sindicato decidió alquilar el local sindical que la entidad le había cedido para uso estrictamente de fines laborales colectivos. Pero alquilaron ese local sindical a un restaurante y como contraprestación el sindicato recibía 3.000 soles mensuales. Cuando el hospital detecta esto, porque no, tampoco no es que se vaya a demorar mucho en detectar que hay un nuevo restaurante dentro del hospital, advierte que la junta directiva pues había incurrido en una infracción de parte de los deberes que tenía, en principio por disponer un bien público para finalidad no pública, ¿no? Porque por más que dentro del convenio colectivo se cede el uso de ese bien público, no es que se ceda la propiedad del bien público. Pero el sindicato dispuso y lo subarrendó, como si ellos tuviesen esa posibilidad de hacerlo. Entonces la entidad inició un procedimiento administrativo disciplinario. Le dijo, ustedes han cometido una infracción porque ese bien es un bien público, la finalidad tiene que ser pública y no puede estar utilizado para un restaurante. ¿Ok? Hasta allí todo perfecto. No sé si alguno tenga alguna consulta, pero el caso parece clarísimo, ¿no? Una finalidad no pública asignada por personas que sabían que esto no le correspondía a ese destino. Entonces lo que se determinó es que estas personas, la junta directiva fue suspendida un mes sin goce de remuneración. Esa fue la sanción. Pero los miembros del sindicato presentaron apelación y esto subió al Tribunal de Servicio Civil y el Tribunal de Servicio Civil anuló la decisión de sanción a estos servidores. Y anuló y el procedimiento concluyó porque también ya había pasado el plazo correspondiente para poder sancionar, que más adelante vamos a ver cuál es. Y quedó en una impunidad. Ahora, ¿cuál fue la irregularidad? La irregularidad fue que, de acuerdo a la directiva del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la ley del servicio civil, la 357,
se establecía que si dentro del grupo de personas que han cometido la infracción existen personas que pertenecen a otras dependencias, ¿ok? O que de repente no tienen la misma jerarquía, de tal manera que quien va a sancionar va a ser una persona distinta a la que correspondería, si fuesen todos de la misma oficina, por ejemplo. En ese caso, cuando hay una multiplicidad de accionantes, de infractores, lo que dice esta directiva es que el titular de la entidad, en este caso el director del hospital, va a tener que designar cuál de los jefes de estas personas va a ser el que va a llevar la instrucción, va a llevar la investigación. Y como en el expediente no había esta resolución en donde se indicara quién de los jefes de los trabajadores va a llevar a cabo la investigación, Servir dijo, aquí no se cumplió con el principio de legalidad. El principio de legalidad establecía que el titular de la entidad designara quién va a hacer la investigación y quienes podían hacer la investigación era un grupo cerrado. No era cualquier jefe de la entidad, era cualquiera de los jefes de esas personas que estaban siendo investigadas. En este caso, quien investigó fue la dirección ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración de la entidad, pero ninguno de los trabajadores, porque todos eran auxiliares médicos, ninguno de los trabajadores o técnicos en enfermería, auxiliares médicos y técnicos de enfermería, ninguno de ellos formaba parte o trabajaba en la dirección de administración de la entidad. Ninguno tenía como jefe a la dirección ejecutiva de la oficina ejecutiva de administración. Entonces, lo que dijo Servir es, aquí esto no puede seguir adelante, yo no puedo convalidar esto, hay una vulneración total del principio de legalidad, se ha desnaturalizado todo el procedimiento y esto se anula. Estos trabajadores que alquilaron un local público para una finalidad no pública porque se benefició enteramente un sindicato que es un ente privado, finalmente, quedaron impunes. Básicamente por no haberse seguido el procedimiento establecido en las disposiciones legales. Eso es grave, ¿no? Grave y esto, claro, evidentemente luego conllevaría una indagación de responsabilidades ya a un rango mayor, porque ahí fue donde se cometió una infracción dentro del procedimiento. Pero es un caso que nos permite ver cómo el principio de legalidad o la inobservancia del principio de legalidad terminaría siendo un procedimiento ineficaz y una falta terminaría quedándose sin una sanción correspondiente. El segundo de los principios es el de tipicidad. Y aquí la imagen que nos puede graficar mejor el principio de tipicidad es la imagen de un rompecabezas, ¿no? Yo para poder terminar un rompecabezas, todas las piezas tienen que encajar. El rompecabezas, pues, va a ser la disposición normativa que me dice un trabajador no puede, por ejemplo, llegar tarde o llegar fuera del horario de refrigerio. Tiene la hora de refrigerio, si llega más allá de la hora establecida, está incurriendo en una tardanza que es una sanción, es una infracción que el empleador puede sancionar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, para poder tener yo la posibilidad de utilizar ese dispositivo, en ese enunciado normativo, tengo que tener todas las piezas del rompecabezas para que esto encaje. Si no encaja los hechos dentro de la disposición normativa, yo no estoy cumpliendo con el principio de tipicidad. ¿Ok? Eso, digamos, una explicación bien gráfica que también lo tenemos mucho de los temas penales o los temas administrativos sancionadores. Y claro, también tenemos un caso vinculado a cuando no ocurre la tipicidad, no se configura la tipicidad y ocurrió en la Municipalidad de Surco. Aquí tenemos a una persona que forma parte del serenazgo de la institución y esta persona, para justificar unos días que no fue a trabajar, presentó un certificado de incapacidad temporal, que es básicamente un descanso médico, pero oficializado, ¿no? Un descanso médico prácticamente emitido por el Salud, donde tienes tú ya la receta médica, tienes la constancia de atención de parte del médico. No hay duda de que tú te has atendido, en principio, en la entidad que te emitió el SIT. Pero ¿qué sucedió? Como parte de la indagación previa y las indagaciones que se hacen también dentro del procedimiento administrativo disciplinario, la municipalidad
pide a la entidad que emitió el CIT, el certificado de incapacidad temporal, que corrobore esta información, que valide este certificado. Y la entidad dice, oye, yo a esta persona nunca la he atendido. En la fecha y en el lugar que me indica que lo ha atendido, esta persona nunca ha venido. Con esta información, la municipalidad dice, oye, trabajador, tú me has dicho que has tenido una baja médica y tienes ese certificado, pero la entidad médica me dice que tú nunca has ido. Inicia un procedimiento administrativo disciplinario y concluye con el despido, con la destitución de esa trabajadora que era parte del SEDENAR. Nuevamente, este caso llega en apelación a servir y lo que hace servir es anular la sanción. Y cuando anula, la pregunta siempre es ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué acá existió un error? Existió un error porque dentro de la indagación, cuando se hace ya la imputación de cargos hacia el trabajador, la entidad había determinado que en ese caso la trabajadora había incurrido en una omisión, ¿no? Porque ella presentó ese certificado de incapacidad, no fue a trabajar, le impidió, le imposibilitó prestar sus servicios, cumplir sus funciones. Esa fue la estrategia procedimental que utilizó la entidad para sancionarla. Y la sanciona por una omisión, le atribuye una omisión. Tú has presentado este SIT, la consecuencia es no viniste a trabajar, no cumpliste con tus funciones. Y lo que le dice el Tribunal del Servicio Civil en esta resolución a la municipalidad es, oye, esto no es una omisión, esto es una acción cometida por la trabajadora y tiene todos los atisbos de aparecer una irregularidad, pero no estamos ante una conducta omisiva. Entonces, si no estamos frente a una conducta omisiva, tú no puedes atribuir al servidor una falta por omisión. Aquí lo que tenemos es una trabajadora que se quiso pasar de vida presentando un certificado médico falso. Esa es una acción. Ya, ese tema de deslealtad, quebrantamiento de la integridad, presentación de documentos falsos al empleador con el ánimo de beneficiarse, pudiste haberle imputado eso, pero hiciste mal la imputación, el dispositivo normativo que tú utilizas es el dispositivo normativo, el enunciado de una omisión, pero los hechos no son de omisión, no encajan los hechos dentro del paso que es el artículo 98.3, porque aquí no tenemos una omisión. Y en razón de esto, servir anula. Y claro, no podía ir más allá. Y en este caso sí servir anula, pero le dice, oye, vamos a retroceder todo hasta la etapa de calificación de la infracción para que se pueda defender correctamente frente a la imputación correcta que estás haciendo y no tengamos un procedimiento inocuo. Y ojo, apúrate porque si el plazo de prescripción para poder sancionar opera, van a haber responsabilidades, pero de otras personas. No de la actual imputada, sino de los que estuvieron durante la investigación y sobre todo, pues, de aquella persona que al momento de iniciar el PAD lo hizo de forma incorrecta, no calificó correctamente los hechos. Y al no calificarlo, pues generó todo este problema. No sé si hasta este momento quizá Rocío, Alonso, Mariano tengan alguna pregunta, les parece, eh, si tienen algún caso, podríamos conversarlo, no hay ningún inconveniente. El tercer principio es un principio de presunción de licitud. Es un principio muy interesante y déjenme decirles que los pronunciamientos que tiene actualmente el Tribunal del Servicio Civil son pronunciamientos de mucha calidad. Si bien es cierto, hemos noticiado dos por lo menos que anulan sanciones a trabajadores que a una primera vista están bien sancionados, pero son por cuestiones jurídicas que fácilmente podrían ser impugnadas luego y todo el procedimiento que se lleva a cabo también podría caerse a nivel del Poder Judicial cuando eso se judicializa a través de una acción contenciosa administrativa. Entonces, claro, el Tribunal del Servicio Civil también se protege en torno a ello para evitar que las sanciones sean impuestas con arbitrariedad, ¿no? El hecho de que se cumplan estos principios, se cumplan estos parámetros, en esencia lo que significa es que se están haciendo las cosas bien.
Si no se cumpliese, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Ahí es donde se configurarían los asuntos. Aquí Francisco Javier García nos dice, ¿qué pasa si un servidor que es repuesto en fecha 3 de enero y se presenta desde ese día hasta la fe y se presenta incurre también, y no se presenta, será quizá exactamente, y no se presenta desde ese fecha hasta la fecha, sí, ahí hay una obligación del trabajador de acudir a prestar los servicios, sobre todo si tienes una reincorporación. Y en el acta de reincorporación se habrá indicado, ¿no? Esta persona va a iniciar las funciones a partir de tal fecha, va a cumplir las funciones de tal cargo en tal oficina. Y ya la persona sabe que tiene que concurrir. Si no cumple con sus funciones, puedes iniciar un procedimiento por abandono de trabajo, cumpliendo con los parámetros. No tienes que hacer la noticia para que se inicie un procedimiento administrativo disciplinario. Y quizás si es 728, que más adelante vamos a ver también qué pasa con ellos. Si es un 728, puedes utilizar el procedimiento que establece la ley de 728 para pues despedirlo. Si no es 728, ya tendrías que iniciar un paro, ¿no? Para poder evidenciar la infracción que tiene esta persona. Pero bueno, volviendo a la presunción de licitud. ¿Qué significa este principio que también lo hemos visto en el administrativo sancionador? En principio, son tres cosas lo que tiene como consecuencia este principio. Uno, similar al tema penal, nadie es culpable hasta que se corrobore, se pruebe lo correspondiente, sin ninguna duda razonable respecto de ello. Impide que una persona sea tratada como culpable de un hecho hasta que esto ya se haya determinado. Eso es lo primero. En segundo lugar, traslada la carga de la prueba, ¿no? Traslada la responsabilidad de probar, no al servidor, porque él no tiene que probar su inocencia, a la administración, que tiene que probar que él cometió una infracción. Y para probar que él cometió una infracción, la autoridad tiene las herramientas suficientes para poder solicitar esa información a un trabajador y poder indagar respecto de si los hechos que determinaban una infracción realmente corresponde o amerita una sanción disciplinaria a esta persona. ¿Y esto para qué? Para evitar, pues, que la sanción sea producto de una apreciación subjetiva, que sea enteramente arbitrario. Lo que se requiere es que la culpabilidad del sancionado se encuentre demostrada y no existen dudas respecto de ello. Y en tercer lugar, pues, como consecuencia de lo segundo, exige que exista una mínima actividad probatoria para asegurar que lo que se le está acusando es realmente lo que ocurrió y que tenemos cómo probar. Un caso. Este es un caso que recientemente, en una resolución 28 de este año de Servir, es un caso en donde a un jefe de la unidad de control patrimonial de la municipalidad de Talara, una señora le imputaba haberle exigido el pago de 1.000 soles para que esta persona pueda liberar una mototaxi que había incautado como producto de un accidente que ocurrió. La señora en su denuncia señalaba que había pagado los 1.000 soles a este jefe de la unidad, pero nunca se le devolvió la moto. Entonces ya la señora, entendida que no iba a lograr nada con la mototaxi, empieza a exigir la devolución del dinero. Y como nadie le hacía caso, la señora lo que hace es presentar una denuncia y al hacerse la denuncia inician todas las investigaciones al interior de la municipalidad. Y los actos de soborno, los actos de integridad, por lo general son actos subrepticios, son actos en donde la posibilidad de probar al 100% la entrega de dinero es por lo menos difícil, menos que tengas la copia de todos los billetes y tengas una actuación fiscal, ya puedes acreditarlo con mayor sencillez, todo programado. Pero si es algo que ocurrió y en su momento no te dejaste estar y tú incurriste con ayudaste a la configuración del acto de soborno, pues es difícil que lo puedas probar después. Pero como la autoridad no se puede quedar en el hecho de que como ella también participó en el acto de soborno, al entregar el dinero, no le voy a hacer caso, tiene que investigar la noticia que ha recibido respecto de la infracción, de la posible infracción de deberes de parte de uno de sus trabajadores.
Y entonces se inician las indagaciones y lo primero que se hace es tomar las declaraciones. Declaraciones de la denunciante que describen qué condiciones se le entregó el dinero, que no fue dentro de la municipalidad, fue en un restaurante cercano, porque el señor le decía que en la municipalidad habían cámaras y por eso no podían juntarse allí. Y luego los reclamos, la señora señalaba que constantemente, dejando un día, 2 días, acudía a la municipalidad para buscar a esta persona, pero nunca lo encontraba. Y a quien siempre encontraba era la secretaria del jefe. Entonces, bueno, venga la secretaria a declarar y le preguntan a la secretaria si efectivamente había visto a esta persona denunciante en la municipalidad buscando al denunciado. Y la secretaria dijo, bueno, vienen muchas personas a buscarla, a buscar a este jefe por cosas que no tienen que ver con sus funciones. Y entre esas personas estaba esta señorita que viene a reclamar una presunta entrega de dinero. Le pregunta si ella había sido testigo de la entrega de dinero. Ella dice que no. No, ella sabía que había un reclamo de dinero, pero no sabía que le habían entregado y para qué finalidad, sobre todo, había sido esa entrega de dinero. Entonces, lo que hacen es llamar a otra persona que también había visto el reclamo de la denunciante, que la señora iba y reclamaba. Y esta persona era una persona de confianza del alcalde. Y ella afirmaba que la señora denunciante la buscó porque sabía la vinculación que tenía con el alcalde y a modo de declaración ella señala que le dijo al denunciado, oye, por si acaso me han venido a preguntar para hablar con el alcalde sobre una entrega de dinero y el denunciado le había respondido, no, no te preocupes, yo ya estoy devolviendo el dinero y a fin de mes lo termino de devolver y no pasó nada. Entonces, con esa declaración se quedan en el expediente y lo que hace la municipalidad es, bueno, verifica las declaraciones y señala, yo concreto que tú has cometido un acto de soborno y te voy a suspender por 4 meses sin goce de haber. Esa fue la sanción de parte de la municipalidad, ¿no? El caso va al Tribunal de Servicio Civil y el Tribunal de Servicio Civil dice, no, aguanta un momento, tu sanción se sustenta esencialmente en declaraciones. No hay una corroboración objetiva respecto de la que las personas han afirmado durante la investigación. Si tú te vas a sustentar una sanción en básicamente manifestación de servidores, estas informaciones tienen que ser corroboradas o por lo menos objetivamente con una corroboración periférica sustentada para poder decir que esta persona sí cometió el acto que se le está atribuyendo. Pero si no has incorporado más elementos de prueba, yo no puedo asegurarle al trabajador imputado que la presunción de ilicitud se haya quebrado. Al contrario, se mantiene vigente, porque todavía hay dudas, ya que todo se mantiene en las declaraciones de trabajadores. Y le dice a la entidad, dice, oye, ustedes no han incorporado medios de prueba como por ejemplo las grabaciones de los días en que la señora en los que ocurrió el hecho denunciado, que la señora conversa con el denunciado y luego salen, o los días en donde la señora acude a hacer las quejas, las denuncias, no hay ningún video que corrobore esa información, que sí te la han dado los testigos, pero que no tienes cómo probarla. Asimismo, tampoco no hay ningún reporte de que la señora se haya acercado, un reporte de ingreso de atención de esta persona en la unidad de control patrimonial. No hay nada de eso. Esas son evidencias objetivas que me permitirían corroborar lo que tú me dices, pero no tengo nada de eso. Así que tu entidad no has cumplido con las exigencias mínimas de prueba que se derivan de la presunción de ilícito. No hay una actividad probatoria mínima que me permita a mí saber que la sanción se está sustentando en pruebas idóneas y suficientes. No hay nada de eso. Básicamente hay declaraciones. Y con eso se anula la infracción que tenía esta persona, se anula la sanción que tenía de 4 meses y el caso vuelve a foja cero y a los pocos meses es probable que prescriba porque ya ha transcurrido más de un año para ello. Y quizá hasta este momento ustedes tengan una duda. Oye, Elías, entonces, si solo tengo declaraciones, ¿no puedo sancionar a un trabajador? Dependerá mucho. Dependerá mucho de la evidencia que tengas en el expediente que pueda corroborar esa afirmación. Por ejemplo, hay un caso
que es lamentable, que ha ocurrido también que llegó a ser conocido por Servir, que es el expediente 29/2025, que ha sido resuelto hace unos días, el 10 de enero. Es un caso de un trabajador de la Dirección Regional de Educación de San Martín. En este caso es un acto de acoso sexual cometido por un docente de una institución educativa en desmedro de una menor de edad, en donde evidentemente en los actos de acoso, que son de alguna forma en cuanto a la dificultad de probanza, similares a los actos de soborno, existían declaraciones de la víctima, que era una menor de edad, declaraciones de la madre de la víctima, declaraciones de otros profesores y también existían chats del Messenger de Facebook, que es a través del cual esta persona contacta a la menor de edad, ¿no? Y con frases que podrían parecer frases como hola bonita, ¿no? Que es una de las frases que utiliza dentro de esta narrativa, pero que reflejan comportamientos inadecuados, por lo menos de parte de un profesor, ¿no? Y en esta resolución, Servir inicia acusando de cuál es la finalidad o cuál es la función que deben cumplir los docentes, y que dentro de esas funciones pues no se encuentra la de estar conversando con una alumna a las 10 11 de la noche, ¿no? O enviarles mensajes eh, vinculados con los sueños que tiene eh, para, para invadir su esfera personal, ¿no? Aquí, Servir toma muy en cuenta principios penales. Hay pronunciamientos de la Corte Suprema en materia penal, de la Sala Penal Permanente sobre todo, que es, por ejemplo, la casación 96/2014 Tacna, que es una sentencia en donde se recoge principios vinculados con la valoración racional de la declaración testimonial en juicio, ¿no? Cómo yo puedo observar la credibilidad de una persona en su declaración. Me tengo que ceñir a si esta persona estuvo nerviosa cuando hizo la declaración, si estuvo ofendida, estuvo altisonante, estuvo evasiva, qué es lo que tengo que tomar en cuenta. Y claro, todo esto nutrido por la psicología del testimonio, en torno a cómo los jueces deben resolver razonablemente cuando tienen declaraciones de personas dentro de un juicio. Y esto lo traigo a colación porque el esfuerzo de Servir es bien llamativo y es muy importante porque le da objetividad al análisis, ¿no? Y aquí tenemos declaraciones de la víctima, tenemos declaraciones de la madre, de otros profesores, y claro, lo que Servir hace es, bueno, qué otras cosas más tengo? Tengo las capturas de pantalla, tengo la declaración del propio agresor, y evidentemente la declaración del agresor es minimizar la conducta que él hizo, no la niega, y lo que hace es Servir eso, y aquí hay una corroboración periférica de lo afirmado por la denunciante. Yo, para asignarle veracidad o fiabilidad a lo que me dice la denunciante, debo cumplir por lo menos con cuatro criterios, dice Servir, ¿no? En principio, voy a analizar si la narrativa de la denunciante, de la víctima menor de edad, es coherente, ¿no? Si ella, al momento de hacer sus relatos, bueno, tuvo tres entrevistas durante este procedimiento, si en las dos o tres entrevistas que tuvo, siempre fue persistente en la incriminación, en decirle, oye, esta persona cometió este acto y lo hizo de esta manera. En segundo lugar, contextualización del relato, ¿no? En los detalles. Que esta persona haya detallado o haya siempre insistido en los detalles de la infracción que cometió la parte demandante. ¿Qué fue lo que sucedió cuando le decía tales palabras? ¿No? Porque hay palabras que son irreproducibles, lamentablemente, y que también por pudor no lo he colocado en la filmina, pero eh, claro, una cosa es la palabra y otra cosa es qué es lo que siente esta víctima y cómo Servir puede analizar y puede indagar sobre el nivel de afectación que puede generar esto
en las víctimas de acoso sexual. En tercer lugar, la corroboración periférica, ¿no? Oye, ¿qué más tengo, además de las declaraciones, para sustentar objetivamente que esta persona cometió el acto de acoso? Y finalmente, si es que existe alguna enemistad, ¿no?, con el docente, si tiene algo que recriminarle, alguna venganza, y analiza ello, y claro, esto de parte de la defensa del denunciado tampoco había aterrizado en ello, y por eso que tampoco entiendo yo de lo que se puede revisar del caso, no evidenció más allá de qué es lo que había ocurrido. Él básicamente reconoció los hechos, solo que minimizaba su impacto, pero servir al momento de analizar esto sobre la base de la psicología del testimonio conlleva a que la presunción de licitud que le acompañaba en su momento a esta persona al momento de iniciar el procedimiento, dejó de acompañarla cuando se terminó de corroborar que sí había cometido el acto de acoso. Y es por eso que en esta resolución, que es la 29/2025, emitió por la primera sala del tribunal, se vi concluye que esta persona tiene que ser restituida. Entonces, la presunción de licitud es un principio muy importante que, si es que no se lleva adecuadamente, puede terminar, básicamente como ocurre aquí, en una infracción no sancionada, o como ocurrió en el caso de la Dirección de Educación, una sanción bien impuesta a un acto de acoso en contra de una menor de edad por parte de un docente, pero es un elemento importante tener en cuenta cuando se inicia un procedimiento administrativo disciplinario, tanto de cara de la defensa del acusado, de la defensa del denunciante, como del propio tribunal servir para dotarle de objetividad a la sanción que está implementando. Ahora, vayamos un poquito a los sujetos del procedimiento. A ver, Mariano, cuéntanos. O si puedes, Mariano, escríbenos, porque me parece que tenemos los chats desactivados. Doctor, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal, está? Mariano? ¿Cómo estás? Muy interesante su Cuéntanos. ponencia. Quería, en todo caso, que usted me confirme la conclusión a la que yo acabo de llegar. ¿Quiere decir entonces de que solamente una acusación basada en declaración de testigos no es suficiente? O sea, hablamos solamente de declaración de testigos. Sí, si solo tenemos declaración de testigos, tenemos que tomar en cuenta tres de los cuatro elementos anteriores. La corroboración periférica no la vamos a tener al 100%, porque no vamos a tener un chat de WhatsApp, no vamos a tener un video que corrobore el acto, pero si tenemos el reconocimiento del imputado, solo que minimiza la infracción, como ocurrió en este caso, tenemos las declaraciones que son consistentes y coherentes, sí podría llegarse a una sanción disciplinaria. El asunto es que el filtro con el cual se ha analizado esto ya en sede judicial va a tener que ser un filtro, va a tener que una responsabilidad mayor el procurador de servir de sustentar esto en la aplicación de la psicología del testimonio, porque si no lo hace y dice básicamente, oye, hubieron declaraciones que dijeron que el señor era, es muy probable que una sanción de ese tipo caiga. Porque en el tema de la valoración de declaraciones, no solamente en procedimientos administrativos, sino en procesos penales, sí existe la posibilidad que se pueda sancionar o en todo caso imponer una pena a una persona en base a declaraciones. Porque por lo general, y eso ocurre mucho en los delitos sexuales, las víctimas o la víctima no tiene mayor evidencia al inicio de solamente su declaración. Y ya corresponderá a Fiscalía, o en este caso a los sujetos del PAT, indagar o recabar mayor información para poder sustentar esa imputación. Pero en principio sí se podría sancionar a través de una sola declaración. Doctor, disculpe que insista con esto, cierro con esta repregunta. Eh, pero también podemos decir de que si bien es cierto en la vía administrativa puede sancionarse solo con declaraciones, en la vía ya es mucho más difícil que esto suceda.
te escucho un poco cortado, pero entiendo que, que en tu comentario va que en la vía penal va a ser un poco más difícil la sanción. Sí, va a ser más difícil la sanción. En tema disciplinario se puede imponer, se puede utilizar las declaraciones como único elemento indiciario, sí, sobre todo cuando son vinculados a temas de delitos o de infracciones vinculadas con hostigamiento. Cuando son declaraciones como en el primer caso que analizábamos en el tema del soborno, solo tengo declaraciones y no tengo una corroboración adicional, y además entre las declaraciones había contradicción, se dice, bueno, estas declaraciones no me sirven. Y va en línea, porque si tengo contradicción, no tengo coherencia, que es uno de los elementos principales de la psicología del testimonio para brindarle justamente sentido a la imputación. Gracias, doctor. Dale, Mariano. A ver, entonces continuemos. En el caso de los sujetos del PAC, tenemos en principio dos que pueden terminar siendo tres por el órgano sancionador. Tenemos a la Secretaría Técnica y a los servidores que van a ser los imputados. La Secretaría Técnica, en principio, no es que sea un elemento más dentro del organigrama de, de una entidad, porque de hecho Servir mismo nos dice que la Secretaría Técnica es un cargo. No, perdón, no es un cargo, sino es una función que cumple que en un servidor a quien se le asigna esta función, pero no forma parte de la unidad orgánica, no es parte del organigrama, no tiene un cargo adicional. Es una función que cumple en adición a las funciones que regularmente tenía un servidor y que forma parte de la Oficina de Recursos Humanos en la entidad, o la que haga a sus veces. Y esa Secretaría Técnica va a tener como encargo, como funciones, recibir las denuncias y los informes de control, iniciar de oficio investigaciones, emitir un informe de precalificación cuando se tiene unas denuncias preliminares, unas denuncias que no tienen información, que tienen información preliminar no tanto objetiva para sustentar una denuncia, un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Tiene la posibilidad de declarar no al lugar a denuncias cuando observa que no configuran falta o que no tienen elementos probatorios suficientes para poder seguir adelante. Y por temas de conflicto de interés, quien ocupa la función de Secretaría Técnica no puede ser el responsable de la unidad, porque en algún momento el responsable de la unidad va a ser el responsable también de imponer sanciones. No puede ser indagador, instructor y órgano sancionador al mismo tiempo, entonces hay una incompatibilidad. En el caso de los servidores que van a ser objeto de investigación, bueno, aquí lo que hace servir es indicar que pueden ser los de 276, 728, los del régimen CAS, régimen Servir, los que tienen contratos FAJ, que son Fondos de Apoyo Gerencial, que son sustentados por el Ministerio de Economía y Finanzas, servidores civiles de libre designación, que ocurren mucho en los casos de gobiernos regionales y directivos públicos. Ciertamente, en el caso, perdón, y los órganos sancionadores, ¿no? Que es el tercer sujeto que aparece dentro de los sujetos del paro. Ay, pero Brian, estás con el micrófono abierto. ¿Deseas intervenir? No, doctor, disculpe, fue un error. Disculpe. No te preocupes, Brian. En el órgano sancionador, o sea, ¿quién va a imponer la sanción luego de la investigación? Sí van a haber algunas variaciones. Y esto se va a delimitar cuando se inicie el procedimiento. ¿Ok? En principio, ¿quién puede imponer una amonestación escrita? Quien va a hacer la indagación, el órgano que va a investigar, va a ser el jefe inmediato del servidor. Y quien va a sancionar va a ser el jefe inmediato. La apelación, o bueno, el órgano que oficializa la sanción va a ser el jefe de recursos humanos de la entidad o que haga a sus veces. Es el segundo grado, digamos. En el caso de suspensiones, el jefe inmediato es el órgano llamado a hacer la investigación, y el órgano sancionador va a ser el jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, y también el jefe de recursos humanos de la entidad, o quien haga sus veces, quien va a oficializar la sanción. En el tema de destituciones, como son ya sanciones más graves, es una sanción grave. El jefe de recursos humanos va a ser el que va a indagar en torno a la infracción cometida,
quien va a sancionar es el titular de la entidad y que es quien oficializa. En el caso de las apelaciones, de los dos últimos, de las suspensiones y de las destituciones, quien va a resolver esto va a ser el Tribunal de Servicio Civil, en segunda instancia. Y bueno, para apelar tiene un plazo de 15 días el, el servidor que haya sido sancionado. Antes de continuar aquí en este punto, en el caso de la Secretaría Técnica, por ejemplo, ocurrió un caso muy llamativo en la Defensoría. En el caso de la Defensoría del Pueblo, cuando una persona tiene algún problema con afectación de derechos constitucionales, ¿no? Puede recurrir a la Defensoría del Pueblo como un órgano de apoyo que le ayude a indagar un poco más respecto a estas indagaciones o un órgano de consulta. Y tiene dos mecanismos para poder ser atendido por la Defensoría. En principio, tiene el mecanismo de hacer una consulta en donde describe genéricamente un caso, no hace ninguna especificación de alguna infracción o alguna afectación de un derecho constitucional específico, o sea, no dice con nombre y apellido en tal lugar, nada, eso solamente son, digamos, cuestiones más hipotéticas, más genéricas, y una denuncia o una queja, ¿no? En cuyo caso sí se tendría que indicar, oye, qué es lo que ha ocurrido respecto de un derecho fundamental tuyo, quién lo está cometiendo, quién crees que lo está cometiendo, en dónde está ocurriendo esto, dónde ocurrió, porque la Defensoría tiene órganos que pueden hacer indagaciones adicionales a partir de esa denuncia. Entonces, ocurrió que una señora fue a la Defensoría del Pueblo para poder indagar sobre cómo denunciar los actos de bullying que sufría su hijo en una entidad educativa de Lima. Y cuando es atendida por un representante de la Defensoría del Pueblo, este representante lo que hace básicamente es decirle, señora, bueno, entendí su caso, lo que tiene que hacer usted es denunciar ese tema en la UGEL y denunciar ese tema ante la Fiscalía. La señora va a la Fiscalía, va a la UGEL, hace las indagaciones correspondientes y se da cuenta que en realidad toda esa actividad que el funcionario, el servidor de la Defensoría le dijo que tenga que hacer ella, lo podía y lo tenía que hacer el órgano de la Defensoría del Pueblo. Como que había el señor evitado tomarse ese trabajo de hacer las indagaciones por su cuenta y le dijo a la señora que ella tenía que hacer todo. Entonces la señora, enterada de esto, formula una denuncia ante la Defensoría que es canalizada y cuando se hacen las indagaciones, pues se advierte que en el sistema donde se registran todas las atenciones que tienen los abogados, eh, estaba el caso de la señora, pero estaba consignado como una consulta. La consulta no genera acciones de verificación de parte de la Defensoría. Pero cuando analizan el detalle de lo que se había consignado dentro de la consulta, tenían nombre y apellidos del infractor, nombre y apellidos de la víctima, denominación de la entidad educativa, el lugar, la UGEL a la cual pertenecía, el lugar donde estaba, y se hacía referencia a vulneración de derechos de niño y adolescente. Entonces, cuando se analiza esto por parte de la Secretaría Técnica y se hace el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, se le sanciona a este servidor por no haber eh, cumplido con las funciones que están vinculadas con la Defensoría, por no haber canalizado esto no como una consulta, sino como una queja que a su vez generaba indagación adicional. Y esto lo hace básicamente a partir de que toma noticia de la denuncia de la madre que había ido a denunciar un acto de bullying en contra de su hijo. Que formalmente el trabajador decía, la señora no me dijo que yo tenga que hacer nada, solamente vino a hacer una consulta genérica, pero cuando se analiza el detalle de la información se da cuenta, la Secretaría Técnica, que aquí en realidad había una omisión de funciones de parte del servidor y efectivamente fue sancionado por ello. Eh, y este punto es importante. A ver, bueno, tenemos a Mariano nuevamente. Dame un segundito, Mariano, termino con esto. Y aquí es importante porque, claro, aquí lo que
se incumple es un protocolo de actuaciones defensoriales y lo que hace la Secretaría Técnica es darle forma justamente a esa denuncia que la señora, en su poco entender, había presentado, indignada porque sentía que le habían engañado, pero ya cuando la Secretaría hace las indagaciones preliminares, verifica pues con el registro del sistema que sí había un incumplimiento del protocolo por parte del abogado que la atendió en su oportunidad y a esta persona la sancionaron con 15 días sin goce de haber. Y para quien quiera revisar el caso, es el caso 60-2025, también resuelto hace poco por el Tribunal de Servicio Civil el 10 de enero de este año. Ahí está. Mariano, ¿me escuchas? Doctor, sí, tengo una consulta en esta parte, doctor. ¿Quiere decir entonces que no es necesario que una persona mencione la palabra denuncia? Ujú. ¿Puede esta persona narrar los hechos diciendo que quiero quejarme o quiero poner al tanto de que lo que está sucediendo? Pero si en esa narración están presentes esos datos que usted acaba de mencionar, ya debe tomarse como una denuncia. ¿Es así? Correcto, correcto. Justo en esta resolución lo que hace Servir le dice, ¿no? En ese sentido, se advierte que o sea, lo que hace Servir es definir qué es consulta y qué es queja. Y le dice, oye, hay diferencias, sí, pero si tú revisas a profundidad que esta queja está vinculada con una vulneración de derechos fundamentales de las personas, y nosotros somos una entidad que se encarga de investigar y proteger los derechos fundamentales de las personas, tenías que haber canalizado esto no como una consulta, sino como una denuncia. Y como no lo hiciste, o sea, no cumpliste con tu función, aquí sí hay un acto de omisión de parte del trabajador y en función de eso lo sanciona con 15 días sin goce de remuneración. Ahora, necesariamente esa queja, esa denuncia tiene que estar canalizada de manera escrita en un acta o no es necesario para que tenga que ser tomada como tal. No tiene que ser canalizada en un acto. Sí o Ah, sí. tiene que haber, sí, tiene que haber un acto de anoticiar, de que esté constancia de lo que yo he dicho como declarante, como denunciante, ¿no? Para saber en qué medida tú como abogado que estás recibiendo esta noticia puedes canalizarlo como una consulta, como una denuncia. De hecho, en este caso, o sea, como te digo, había indicación del menor de edad, la edad del menor de edad, a qué colegio asistía, en qué salón se encontraba, quiénes le hacían bullying. Había toda la información, digamos, lista para que esta persona vaya a hacer la indagación al colegio respecto de lo que está ocurriendo como parte del protocolo defensorial. No lo hizo. Gracias, Muy amable. Mariano. Y bueno, los tiempos en el procedimiento administrativo disciplinario. Los tiempos también son importantes. Son 3 años desde que el acto o la falta se comete. Digamos, que se comete, tengo 3 años para iniciar el procedimiento administrativo. Son plazos muy largos. Y si es que la Oficina de Recursos Humanos conoce de la infracción, si conoce ya, tiene un año para poder iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Una vez iniciado el procedimiento, ya iniciado, tiene un año para poder sancionar. Si se pasa ese año, se declara la prescripción. Igual, si pasan los 3 años, al cuarto año yo detecto que hay una irregularidad, ya no podría iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. O si igual, un año y medio después de que la Oficina de Recursos Humanos tomó conocimiento, tampoco podría iniciar un procedimiento administrativo disciplinario porque ya estaría fuera del plazo de prescripción. Ahora, hay un caso muy interesante que se parece mucho a los argumentos de prescripción que ocurren en temas civiles.
En este caso, por ejemplo, la Oficina de Recursos Humanos tomó conocimiento de una presunta infracción de un servidor a través de una denuncia formulada el 5 de octubre del 2022. Una denuncia formulada ante Recursos Humanos. O sea, el 5 de octubre, Recursos Humanos toma conocimiento de la infracción. El PAT se inicia el 31 de marzo del 2023, o sea, a los pocos meses. Pero por temas internos de la empresa, el servidor fue notificado bueno, se fue notificado con el PAT, pero se demoraron para sancionarlo. Y lo sancionan el 19 de febrero del 2024. Entonces, lo que hace este trabajador es pedir la prescripción de esta acción porque señala que desde que se inició la indagación ya había transcurrido el plazo. Y lo que hace servir en este procedimiento es decirle, lo que él decía es, oye, desde que me denunciaron hasta que me sancionaron ha pasado más de un año, ¿ok? Y tú tenías solamente un año para poder sancionarme. Entonces, lo que dice servir es, oye, había un año para poder sancionar, para poder iniciarte el procedimiento desde que tomamos conocimiento, ¿ok? Tomamos conocimiento el 5, teníamos hasta un año después, hasta el 5 de octubre de 2023, para iniciarte el procedimiento. Y de allí, una vez iniciado el procedimiento, teníamos un año más para poder sancionarte. Así que la sanción y el inicio del PAT han sido dentro del plazo que tenía yo para sancionarte y por eso no hay ninguna afectación. Básicamente lo que el trabajador cuestionaba es que él había sido notificado tardíamente, pero lo que hace servir es decirle una cosa es el inicio de la investigación y otra cosa es la notificación, que es algo similar a lo que ocurre en temas civiles, ¿no? Cuando cumplen los 10 años y algunos trabajadores piensan o personas piensan utilizar algunas causales indicando de que el plazo de prescripción debe contabilizarse o debe tomarse en consideración hasta la fecha de notificación de la demanda. Y ciertamente yo tengo para poder demandar, imaginemos, si tengo un plazo, un tema de responsabilidad civil, tengo 10 años para demandar, si es contractual, yo puedo presentar mi demanda en el año 9 mes 11 o mes 12 día 30 sin ningún problema. Que la notificación llegue a la otra parte en el año 11 o en el año 10.5, a mediados del año 10, es un tema de demora de notificación, pero yo ya ejercí mi derecho dentro del plazo establecido. Que es algo lo que dice acá también servir. Oye, la institución ejerció su actividad, te inició el procedimiento dentro del plazo. Que se hayan demorado en notificarte es otra cosa. Y hace valer la fecha de inicio del procedimiento para que un procedimiento de esta magnitud no caiga en prescripción. En cuanto a las fases, y no sé si los organizadores me dirán si es que estamos todavía en tiempo, a veces con los casos se me van un poco los momentos, ya me indicarán por interno si pueden. Tenemos tres fases muy claras dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Una fase de investigación previa, una fase instructora y una fase sancionadora. Como ustedes van a ver, no hay una fase de denuncia, ¿no? Porque la denuncia por lo general no necesariamente va a determinar automáticamente el inicio de una fase instructora. Puede generar una investigación previa, que es parte del procedimiento. En la investigación previa se recibe la denuncia por parte de la Secretaría Técnica y se hacen investigaciones preliminares. En el caso por ejemplo, de la señora que era agente municipal, ¿no? Que era del serenazgo de la Municipalidad de Surco. Ya, en ese caso presentó el CID y la indagación respecto de si el certificado de incapacidad temporal para el trabajo presentado por esa trabajadora era válido o no se hizo durante la investigación preliminar. Porque en principio no había una denuncia, ¿no? Solamente tenía yo la presentación del CID de la trabajadora y solo como entidad validé, verifiqué si es que esto era correcto o no. Y dentro de esa fase previa se determinó que ese certificado de incapacidad temporal no era válido. Y ya sobre la base de esa información que yo corroboro dentro de la investigación preliminar, inicio un procedimiento administrativo disciplinario. Igual podría ocurrir, por ejemplo, como el caso de aquellos trabajadores que en lugar
de estar trabajando se demoran en regresar del horario de refrigerio, que mucho está ocurriendo últimamente. Hay varios procedimientos instaurados por ello. Eh, en principio, una persona habría faltado, habría incumplido con su horario de trabajo, con lo cual ya tendría una infracción de la cual puedo iniciar un procedimiento. Pero ¿qué pasa si se acredita que dentro de ese demorarse en regresar, él está cumpliendo funciones para otro tipo de actividad que no es la pública? Entonces ahí podría iniciarse una indagación adicional por brindar servicios distintos para los cuales ha sido contratado o utilizar el tiempo de trabajo de la institución para dedicarse a actividades personales. Pero claro, para poder seguir con ese segundo paso, yo necesito más hechos. Tengo que investigar o indagar más en torno a lo que esta persona ha cometido en ese espacio que se ha demorado en regresar. Entonces, tendría que ver bien qué es lo que tengo para poder iniciar un procedimiento. Si no tengo la información suficiente, no voy a poder hacerlo. Entonces, para eso sirve también la investigación preliminar, para darle más sentido o más fuerza al procedimiento administrativo que se va a iniciar. Una vez concluida esta investigación, la Secretaría Técnica realiza la precalificación de los hechos y según la gravedad va a determinar la falta y va a hacer una prognosis de la sanción. Una prognosis no quiere decir que esta va a ser la sanción que al final le va a corresponder. Por ejemplo, pueden decir ellos que hay una destitución, pero al final se determina que no es una destitución, sino es una suspensión. ¿Eso puede ocurrir? Sí, puede ocurrir porque puede parte de la gradualidad que puede utilizar la autoridad al momento de sancionar. Y en esa etapa puede culminar con el archivo de la denuncia o con la remisión a órgano instructor del informe de precalificación recomendando el inicio del procedimiento administrativo. O sea, aquí se puede decidir dentro de dentro de esta etapa, esta fase de investigación previa, se puede decidir si la denuncia o los hechos que aparentemente constituirían una infracción se archivan o si por el contrario se hace una precalificación y se envía al órgano instructor para que continúe con el procedimiento administrativo disciplinario. Eso es lo que ocurre durante hasta las 7:30. Ok, ya, perdóneme ahí la interrupción, había unos comentarios que no los entiendo. Hay una persona que ha brindado su DNI, entonces creo que es para otro tema interno. Bueno, esto durante la investigación previa, ¿no? Es lo que puede hacer la Secretaría Técnica, y lo tiene a cargo la Secretaría Técnica. Ya luego designa o envía al órgano instructor, que es el que se va a encargar de indagar y de emitir un acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, donde notifica al imputado cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas que se han recabado para poder sustentar la infracción que se le está imputando y cuál sería la prognosis de la sanción que le meritaría esa infracción cometida. Y a partir de esto le da un plazo al imputado, en este caso al servidor, para que pueda formular sus descargos, que es un plazo de 5 días. En el plazo de descargos, el servidor también puede pedir una ampliación, una prórroga del plazo por igual término y puede presentar toda evidencia que considere importante. Puede presentar una pericia, si es que el tiempo le permite hacer ello, cuando se trate, por ejemplo, de falsificaciones, que ha ocurrido mucho también con el tema de los certificados de incapacidad temporal, eh, donde incluso a veces es importante ver también los antecedentes médicos de las personas, porque ha ocurrido en algunos procedimientos que los médicos cuando son preconsultados por una institución, una entidad, si esa es su firma la que aparece allí, por lo general la primera respuesta es no, esa no es mi firma, pero cuando se revisa todo el antecedente, la historia clínica, y si es el médico que siempre lo ha atendido, se puede verificar que a veces que el señor no firma de la misma manera. Y claro, para yo poder acreditar ello, puedo presentar una pericia, pedir las copias de mi historia clínica donde me ha atendido este médico y corroborar y comprobar ante la autoridad que en realidad esta persona me ha atendido y el hecho que diga que no es su firma es un hecho anecdótico porque el señor no firma igual siempre y la evidencia está en mi historia clínica. Yo la puedo presentar sin ningún problema.
Con los descargos ya presentados, lo que hace el instructor es analizar, ¿no? Y ver si es que necesita alguna prueba adicional, ¿no? ¿Qué es lo que hubiese podido pasar, por ejemplo, con el acto de soborno que estaba siendo investigado, en donde el Servir le dijo, oye, ustedes no han hecho uso de, de los registros de cámara de seguridad que tienen en la institución para corroborar si es que estas personas conversaban o no conversaban, si la señora había acudido a denunciar o no había acudido a denunciar, si es que realmente iba todos los días, dejando un día, dejando 2 días, el registro de asistencia o registro de visita de esta persona. Toda esa información la puede pedir sobre la base de los descargos que presenta el servidor. Y evidentemente todo lo que consiga tiene que correr traslado al servidor para que también pueda pronunciarse respecto de ello. Porque si no, pues se estaría impidiendo el ejercicio del derecho de defensa del servidor, lo cual también podría gatillar la nulidad de todo el procedimiento. Y finalmente, una vez que se presentan los descargos, se hacen las indagaciones adicionales, se puede emitir un informe y se envía al órgano sancionador en la medida de que esta persona considere que efectivamente va a haber una sanción. Porque también el instructor puede decir y verificar con el descargo que esta persona no ha cometido una falta. Entonces, podrá ordenar que este expediente sea archivado sin ningún inconveniente, ¿no? Ahí tiene esas dos alternativas todavía el órgano instructor. Y en la etapa sancionadora ya se inicia con la recepción del informe del órgano instructor. El órgano sancionador comunica que ya tenemos una corroboración de la infracción, tenemos una propuesta de sanción, y lo que hace el órgano sancionador es, en principio, acoger la propuesta de sanción que viene en el expediente, ¿no? Se dice, por ejemplo, destitución y puede acoger la destitución, o puede también no acogerla y aplicar una gradualidad distinta, ¿no? Y puede emitir una sanción menor a la que inicialmente se había establecido. Pero eso ya dependerá de la gradualidad que aplique en esa oportunidad el órgano que va a sancionar y se notifica con la resolución al servidor, con lo cual termina esta fase del procedimiento y contra ello ya el servidor puede interponer una acción, que en este caso es una apelación para que esto pueda ir al servicio civil. Una de las preguntas que se planteó hace un tiempo Servir era si es que realmente ellos eran los competentes para analizar las apelaciones de trabajadores 728, por ejemplo. De hecho, fue uno de los plenos, de los primeros plenos o los plenos precedentes que emitió Servir, y ellos indicaron, bueno, la ley no hace ninguna disquisición, me dice servidores públicos y quienes cumplan función pública, perdón, quienes cumplan la calidad de servidores públicos dentro de una institución pública, sea el régimen laboral que sea, yo los puedo analizar. No tengo ningún inconveniente con analizar las apelaciones, pero también tenemos del otro lado lo que dice la Corte Suprema a través de sus plenos en materia laboral, que aquel personal que 728 puede recurrir al Poder Judicial sin necesidad de agotar la vía administrativa, y eso no va a ser una causal de improcedencia de su demanda, porque su régimen no le exige que él cierre esta vía administrativa como requisito o como prerequisito para interponer una demanda cuestionando su sanción. Entonces, digamos que por un lado Servir dice yo puedo revisar todos, de todo, y por otro lado la parte suprema le dice, bueno, no importa lo que diga Servir, si tú 728 quieres impugnar una destitución, un despido o una suspensión, tienes las puertas abiertas del Poder Judicial para hacerlo, y no te voy a exigir que agotes la vía administrativa porque tú como 728 no tienes esa obligación. Eso, digamos, un dato judicial laboral que va en esa línea. Y bueno, con relación a esto, me parece que hemos llegado a este punto de las fases. No quise incidir mucho más porque quería indagar, insistir más en los casos, y esperaba, bueno, me agradezco mucho la participación de Mariano, y esperaba de su parte si es que también tenían alguna duda o consulta con relación a estas etapas del procedimiento que de hecho suelen generar bastantes apelaciones ante Servir. Y es importante siempre también conocer estos puntos para poder ejercer alguna defensa si estamos en ese rubro, ¿no? O si es que somos algunos imputados o somos parte del procedimiento como una de las autoridades. Cuéntanos, Mariano.
Doctor, con respecto a las pruebas, ¿cuáles pueden ser consideradas las más comunes y efectivas, si se puede decir así, para que pueda defenderse bien el administrado? ¿Y cuáles son aquellas que definitivamente no se van a tomar en cuenta porque de repente son consideradas como ilícitas o de repente inválidas? Como pruebas, en principio la gama de medios probatorios que puede utilizar un servidor para la defensa el universo es enorme. Documentos, videos, grabaciones que puedan tener en su poder son plenamente utilizados por ellos sin ningún inconveniente. Evidentemente, si son grabaciones, va a traer como correlato traer a las personas, a los interlocutores para que vengan a declarar y en su declaración se tomará pues un juramento, se tomará nota de todo aquello que puedan decir dentro de el descargo que puedan hacer al momento de ser interrogados. En cuanto a medios probatorios prohibidos, de hecho no hay una lista de medios probatorios prohibidos o que, digamos, sean imposibilitados de ser utilizados por parte de los servidores. Lo que sí hay una protección a lo que es la privacidad. Hay un pronunciamiento que no lo he traído en esta oportunidad que es muy interesante y de hecho no es tan reciente, es el 2015, en donde Servir ratifica una sanción de una trabajadora porque ella había comentado, ella había informado a la entidad que estaba mal de salud, había presentado certificado de incapacidad temporal y la entidad, bueno, el órgano instructor, había recibido una foto del Facebook de la trabajadora para poder sustentar que la señorita no estaba ni siquiera de descanso médico, de hecho no estaba ni siquiera en Perú durante el periodo que decía que estaba de descanso médico, sino que estaba afuera, en el extranjero, en una playa. Y como prueba de la infracción, utilizaban la foto de Facebook de la trabajadora. Servir ratificó la sanción, pero sí hizo un análisis respecto de la privacidad. Y allí lo que hizo es verificar básicamente si la foto perdón, si la foto tenía la posibilidad de alcance total, o sea, si le pones un mundito en Facebook, quiere decir que todo el mundo puede ver tu foto, o si tenía un alcance restringido solamente a tus amigos cercanos o a tus amigos. Y lo que en esa oportunidad se verificó era que la foto que se había extraído tenía el icono de publicidad total. O sea, que todo el mundo podía ver, sea amigo o no sea amigo, sea contacto o no sea contacto de esta persona. Entonces, porque la señorita decía, oye, han vulnerado mi privacidad utilizando una foto de mi red social. Y Servier le dijo, bueno, vamos a ver si tu privacidad realmente ha sido vulnerada. Y al verificar que tenía el símbolo de abierto para que todo el mundo pueda ver tu foto, dijo, no, no hay ninguna infracción, porque tú mismo has dicho, has determinado en las condiciones que establece Facebook que esa foto pueda ser visualizada por cualquiera. Y no hay un uso indebido de la prueba por parte del órgano instructor porque esta foto es de público conocimiento. Distinto sería el caso, le dice, si tú hubieses colocado esta foto en reserva solamente para tus contactos, en cuyo caso la autoridad tiene que acreditar que obtuvo esta imagen de una forma lícita, es decir, o la obtuvo a través de un contacto tuyo que haya presentado una denuncia y tenga el sustento de la denuncia con el anexo correspondiente, porque si tampoco tienes la denuncia ni nada por el estilo, sí se podría hablar de una prueba prohibida, ¿no? Por una transgresión de la garantía de privacidad. Pero fuera de ese caso, donde Servir hace un desarrollo incluso de las condiciones de Facebook en torno a las condiciones de publicidad o no, de privacidad de la información que publico allí, fuera de ese caso, no se ha visto mayor elemento, Mariano, en este tipo de restricciones a la actividad probatoria. O sea, tienes libertad para poder presentar todo. Lo más común es documentos, correos, informes, si son vinculados con tus funciones, son los que más se utilizan. Si son vinculados con actividades extralaborales, como lo que hemos visto, actos de sobornos, actos de acoso, digamos que allí la defensa de los servidores ha sido básicamente argumentativa
documentos no han presentado, porque quien tiene la carga de probar la infracción es básicamente la administración. Y allí bueno, las autoridades tienen plena acción respecto a la información que ellos tengan. No pueden presentar los registros de visitas de las personas, pueden las cámaras de seguridad, pueden también presentarlas sin ningún inconveniente. No sé si tengamos alguna otra pregunta adicional a la de Mariano, que me pareció perfecta. Bien, entonces este material lo voy a dejar con nuestros amigos de B-Lawyer para que los puedan compartir con ustedes. En caso quieran ustedes las resoluciones, me avisan, también se las puedo dejar. Les voy a dejar unas cuantas también que he indagado, incluyendo ese tema casi espeluznante de acoso sexual de un docente a una menor de edad, para que también puedan tener información de la mano, a la mano vigente sobre los pronunciamientos recientes de Servir. Y la verdad que en los últimos pronunciamientos es cada vez más recurrente eh, docentes de instituciones educativas cometiendo actos de acoso o actos de incumplimiento de sus funciones, porque hay algunos casos donde no dice, donde Servir dice que no hay acoso, pero sí hay un contacto imprudente de parte del profesor que él tiene que mostrar una conducta totalmente distinta a la de estar mandando mensajes fuera del horario de estudios, ¿no? Hay mensajes de 10 11 de la noche que Servir los cuestiona y los utiliza también para ratificar sanciones de destitución de estas personas. Pero bueno, dale, Mariano. Creo que tienes el audio. Mariano. Doctor, sí, muchas gracias, doctor. No quiero caer un poquito pesado con las preguntas, pero como los compañeros no lo están haciendo, entonces tengo yo algunas dudas que por favor quisiera que usted me ayude a esclarecer. También he escuchado hablar acerca de la amonestación verbal. Ujú, ¿Cómo un trabajador o un administrador podría, mm, o en todo caso no el administrador, sino la autoridad que te amonesta verbalmente, cómo puede probar que lo ha hecho? O sea, yo puedo decir, por ejemplo, no, pero a mí yo no he recibido ningún tipo de amonestación. ajá, Sin ajá. embargo, la autoridad dice, no, pero yo sí te he amonestado verbalmente. O sea, ¿cómo podía probar eso? ¿O simplemente basta con la palabra de la autoridad por tener ese cargo? Porque dice que Eh, ajá. la, la amonestación verbal no necesita que esté plasmada pues en un documento, ¿no? Entonces ahí entra mi duda. ¿Cómo haría yo para poder demostrar que sí me dio una amonestación verbal o no me lo dio? Claro, lo que sucede, digamos, las amonestaciones verbales, por lo general, son una denominación vinculada a gradualidad. O sea, yo te amonesto verbalmente, pero esto puede quedar registrado. Registrado en que en alguna vez tuviste una amonestación verbal. Parece contradictorio, porque ya sería una amonestación escrita. Sin embargo, es más por un criterio de gradualidad que se queda registrado y tendría que quedar así para que se pueda utilizar en un procedimiento administrativo como un elemento de decir que no es la primera vez que esta persona comete una infracción, porque si no, quedaría solamente en el dime, él dice que me impuso una sanción, yo digo que nunca me la puso, y eso quedaría allí, quedaría básicamente como un elemento eh, no concluyente, no tendrías cómo acreditar ello. O sea, tendría que quedar registrado como amonestación verbal, pero básicamente para efectos de utilizarlo como un antecedente y se colocaría amonestación verbal por temas de gradualidad. No necesariamente sería una amonestación escrita, sería una amonestación verbal registrada, pero tendría que estar así porque si no, no tendrías cómo acreditar que te la hayan impuesto. O sea, el asunto es que deba estar registrado en algún documento o en algún papel. No, no que diga amonestación escrita, pero sí
que mencione que se dio ese tipo de amonestación en todo caso. Correcto, correcto. Muchas gracias, doctor. Ya. Gracias, Mariano. Tenemos también la pregunta de Rubí, donde nos dice cuándo entra a tallar el PAS que inicia la Contraloría. Claro, la Contraloría inicia procedimientos administrativos y de hecho fue respaldado en torno a ello cuando tenemos uso de dinero de fuente pública de forma irregular, ¿no? Cuando tu accionar ha generado, por ejemplo, tu demora en la aprobación de un contrato o en la subsanación de observaciones o levantamiento de consultas en un procedimiento de contrataciones del Estado, generó una demora en la ejecución de una obra, lo cual a su vez generó la ampliación o la suscripción de adendas que conllevaron a que la obra que se calculó en 100 termine siendo 150. Ahí es donde ingresa la Contraloría cuando hay dinero público de por medio, que también tiene un procedimiento especial en donde incluso sus medios probatorios pueden ser utilizados como pruebas preconstituidas en procedimientos, en procesos judiciales, ¿no? Eso va de forma paralela, es una especialización que tiene la Contraloría dado su propia normatividad, pero funciona cuando hay dinero público de por medio, ¿no? Cuando tu conducta genera que el Estado invierta o gaste más dinero del que estaba inicialmente previsto. Por lo general se ve eso mucho en lo que son organizaciones del Estado, ¿no? Personas vinculadas al comité de selección o a la elaboración de bases, a la subsanación de observaciones o aspectos técnicos en temas de construcción. Y bien, chicos, bueno, yo les agradezco mucho su tiempo. eh, no sé si Camila esté por allí. Igual como les indicaba, les dejo las diapositivas y les dejo los pronunciamientos de servir junto con nuestros amigos de BitLawyer para que se los puedan entregar también a ustedes y los puedan revisar. Y cualquier duda o consulta, tienen allí mis redes sociales, mis datos de contacto. Bienvenidas todas las consultas que puedan generar y estaremos ahí listos para poder absorber sus interrogantes. Sí, doctor, muy buenas noches. En nombre de todo el equipo de BitLawyer, agradecerle una vez más por su presentación y su participación en el diplomado. De verdad esperamos contar con su presencia en los próximos cursos. Y a todos los participantes también agradecer por su asistencia. Recordamos también que dentro de unos minutos inicia la segunda sesión para que no se la puedan perder. Una vez más, muchas gracias, doctor, y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos, Mariano. Cuídate.